¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Conversando con la Historia. El tema de hoy va a ser Juan Manuel de Rosas. ¿Ya así de una? Y sí, vamos a tratar de... ¿No vamos a explicar por qué estamos cambiando el panorama de todo esto? Sí, pero... ¿Lo estamos haciendo más temático? Sí, está bien, pero bueno, el tema que vamos a tratar es la figura de... La figura de don Juan Manuel de Rosas, el controvertido gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué controvertido? Y porque la historiografía ha tomado distintas visiones de la figura de don Juan Manuel. Desde el inicio de la historiografía hasta el siglo XXI. Y nosotros vamos a intentar ver cuáles fueron las distintas visiones, como cuando vimos el primer capítulo, las distintas visiones de los historiadores sobre un hecho histórico, o en este caso una figura, que es Juan Manuel de Rosas. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo cuando la hegemonía historiográfica estaba relacionada con lo que se denominó el liberalismo político, con Mitre, Vicente Fidel López, Sarmiento, que era... Sí, a mí me gustaría primero entender un proceso que no entiendo de la historia argentina, que hay determinados personajes. Yo, como formado en el otro lado del Río de la Plata, oriental, sí, uruguayo, entender cómo tienen ciertas figuras históricas una preponderancia muy marcada en la historia argentina, ¿no? Bueno, es decir, sí. podríamos haber arrancado con Belgrano. No. Belgrano tiene un consenso más consensuada, la figura de Belgrano. En cambio, la historiografía argentina, pero hay contra figuras muy fuertes, claro, ¿no? Y que se contractúan, hay contrastes. La figura las contradictorias. Claro, la figura de Juan Manuel de Rosas es o sería uno de los... ¿La primera? No sé si la primera, pero el clásico, porque la anterior, ¿cuál es? La disputa entre Saavedra y Moreno, que ha sido también tomada como... Podríamos tomar San Martín también como un tipo de... Sí, pero San Martín tiene un consenso bastante más... por lo menos en el siglo XX, por lo menos. Sí, sustancial. En cambio... los matices con que se ve a cada uno de estos personajes son los que lo hacen importante. Yo creo que no podemos... Vos lo dijiste bien, yo creo que no podemos tomar la misma visión que se venía tomando de la personalidad, pros y contras de la personalidad, porque en realidad siempre, al menos yo creo en la multiplicidad del pasado o de pasados que tenemos, y por lo tanto eso... Me gusta más eso de pasados. Sí, pasados, sí, porque es variante y es variable. Es variable, sí, está relacionado. Es decir, está relacionado con la coyuntura del momento. Sí. Y contra quién el que escribe contra quién está escribiendo, a quién le está contestando. Sí. Y eso es lo que en caso de que nos convoca hoy Juan Manuel de Rosas, es una figura que es bastante controversial en esa situación. Y yo quisiera como darle en puntapié a justamente el aporte que primero la historiografía liberal empecemos por... Vamos a marcar los hechos históricos. Vamos a ordenarnos, porque usted vino muy ordenado, vino con mucho material, y vamos a ordenarnos históricamente. Estamos hablando, nosotros veníamos haciendo una continuidad de programas cronológicos. Nos detuvimos en la etapa del federalismo, ¿no? En la etapa de federación, la confederación y el federalismo versus lo unitario. La unidad de régimen, unitario. En este contexto aparece la figura de don Juan Manuel de Rosas, es decir, entre 1820 y 1830, digamos, aparece como hombre público. Un hombre que había nacido en 1793, claro, y había fallecido... No hablemos de fallecimiento, no lo matemos todavía. Bueno, pero vamos a ponerlo cronológicamente. Nació en 1793 y falleció en 1877
En Southampton, en su exilio inglés. Claro, en su exilio inglés. Pero los años en los cuales Rosas tiene incidencia en la historia argentina son a partir de 1820 hasta el 52. Hasta 1852, donde él tiene decidida... Es decir, estamos hablando de prácticamente unos 30, para redondear, 30 años de la historia argentina, claro, donde él se consolida la unidad del poder político. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica tener esa preponderancia? ¿Qué implica tener ese control tan estricto de la provincia de Buenos Aires? Y bueno, primero el dominio del orden en la zona rural. Yo creo que primero es ese, el problema es ese. Claro. Yo creo que primero es la imposición de un orden de algo que estaba descontrolado, de algo que se desbarajustó después de 1810. Después del comienzo de la guerra civil. Sí. Las guerras civiles. Sí. Porque vamos a recordar como el anterior encuentro. 1820 es en la provincia de nace la provincia de Buenos Aires, y los primeros gobiernos de la provincia de Buenos Aires son muy inestables. Se consolidan con el gobierno de Martín Rodríguez. Pero esta inestabilidad va a continuar y va a tener enfrentamientos con los federales, fundamentalmente con la invencible de Santa Fe, con Estanislao López, donde la historiografía, cuando se lee un manual de historiografía, van a hablar del Tratado de Pilar de 1820, pero hay otros enfrentamientos, como la batalla de Gamonal, donde justamente por eso le dicen la invencible a Santa Fe, porque las huestes de Buenos Aires invaden la provincia de Santa Fe, Viamonte, Dorrego. En Gamonal es cuando Dorrego es derrotado por una visión de Estanislao López, que lo invita a un terreno donde había un herbacio de la Pampa, que es el mío, comen los caballos de Dorrego este herbacio, y es derrotado en la batalla de Gamonal, es derrotado. Y aquí la preponderancia del caudillo de Santa Fe era notoria en lo que era la zona de Está bien, Estanislao López como un tipo que se consolida en el litoral. Claro. Y después el federalismo porteño. Claro, que ahí tenemos justamente al que acabamos de mencionar, don Manuel Dorrego. Y bueno, entonces ahí tenés esa disputa dentro del orden federal. Y bueno, Rosas, como dijimos, intenta mantener el orden en la zona rural. ¿Y cuál era el problema que había? Que esto intenta mantener un orden, no, aplica un orden. Aplica un orden. Bueno, está bien, pero de alguna manera está en su estancia de los Cerrillos, creo que es. Sí, en los Cerrillos. El tipo crea una fuerza parapolicial, está los Colorados del Monte, famosos. Pero yo me estoy refiriendo en 1824 el Tratado de Venegas. Ajá. Ahí intenta aplicar el orden, porque ¿a qué nos referimos? Con las guerras civiles que nosotros mencionamos, las guerras civiles entre caudillos, unitarios, federales, etcétera, consumían mucho ganado, las tropas pasaban arrasaban con el ganado. Y justamente en este caso Santa Fe era la ruta de donde venían del norte, del sur, etc. Y entonces, ¿qué pasa? El caudillo fuerte en ese momento era Estanislao López, pero el ganado en Santa Fe había sido devastado por las tropas. Entonces, para mantener el orden entre Santa Fe y Buenos Aires, Rosas recolecta entre los ganaderos de la provincia de Buenos Aires 25.000 cabezas de ganado, algunos dicen que hasta 30.000 cabezas de ganado, y entrega a Estanislao López para que Estanislao López reparta entre los ganaderos de Santa Fe. Y se firma el Tratado de Venegas, donde establece la paz entre Buenos Aires y Santa Fe, y para que se dejen de invadir sucesivamente
ambas provincias. Y ahí es cuando el todavía hacendado de la provincia de Buenos Aires establece este intento de orden, o establece el orden en la Yo creo que ese es un punto fundamental. ¿Qué es Rosas? Un estanciero. Un estanciero. Es un administrador de estancias. El administrador hace estancias a sus primos y Claro, a los sí, anchorenas, los primos hasta por ahí, ¿no? No está muy comprobado la relación familiar entre los Anchorena Anchorena y Rosas. y Rosas, ¿no? Si bien la relación son los López de Osorio, Claro. pero Rosas viene de familia de estancieros. Del lado de su madre, del lado de su padre. Agustina de Osorio. Viene... Y además era un empresario de la... No, es un administrador de campo. No, y O sea, además el era un tipo empresario porque él funda un saladero, que era la forma de consumo de carne en ese momento, que era la carne salada, con Juan Terrero y el hermano de Dorrego, Luis Dorrego. Fundan un saladero en Las Higueritas, actual Quilmes. Yo creo que eso es una parte fundamental de todo esto. Es un empresario con vocación pública. Claro. Es decir, es el único de este grupo de élite de empresarios de principios del siglo XIX, de los ganaderos, de los estancieros, de los beneficiados por la enfiteusis rivadaviana. ¿Qué es el El reparto? reparto de tierras, este reparto de tierras a pagar a 20 años, claro. Cosa que nunca sucedió, cosa que nunca pagaron, Claro. Y se apoderaron prácticamente de 3/4 de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, en un reparto que fue arbitrario. Sí. Fueron tomando cada vez. Es cierto que Rosas compró legalmente mucho terreno, muchas estancias, pero otros, como en el caso de los Terreros, de los Anchorena, etcétera, se vieron directamente beneficiados por este plan de enfiteusis, claro, a partir de 1826. Claro, que fue el gobierno de Rivadavia. Esto que mencionamos nosotros en los encuentros anteriores, esta comandita de empresarios, digamos, o de hacendados. Sí, hacendados, empresarios empresarios rurales. Que son los que financian la revolución hacia la banda oriental, claro, que financian la guerra con el Brasil, digamos, una revolución clandestina y después parte de la guerra con el Brasil. ¿Por qué? Porque la banda oriental era de donde ellos extraían ganado. Hay que decir la verdad, el ganado cimarrón de la banda oriental fue también desmantelado por la invasión portuguesa. Claro, lo mismo que pasó en Santa Fe. Ocasionando un alza de la cabeza de ganado en el precio, porque ellos capturaban el ganado y lo trasladaban a la provincia de Buenos Aires. Claro. Y era necesario quitar el dominio portugués o anexar de vuelta el territorio de la banda oriental a las Provincias Unidas para poder disponer de esa riqueza ganadera. Sí. De ahí surge, de entre 1826 y 1830, surge la preponderancia de Rosas como el único que tiene. Pero ¿cuál es la vinculación? Porque los otros no querían aparecer, ¿no? Los Anchorena, los Terreros, esos no querían aparecer, a pesar de que hubo una Anchorena que después fue del gobierno de Rosas, tuvo un cargo ministerial, ¿no? Sí, pero ellos estaban a la sombra. Permanentemente sí. Estaban siempre a la sombra. Y eso se consolida a partir de 1829, cuando Rosas llega, después del desastre de Dorrego, del fusilamiento de Dorrego. Ahí tenemos el aporte, por ejemplo, de una nueva escuela histórica de Barba, cuando él habla de federalismo, unitarismo y rosismo. Es una obra que él escribe distinguiendo entre justamente el régimen de unidad o unitarismo que hemos visto en el encuentro anterior, el federalismo, que tiene el federalismo del interior, el federalismo del litoral, etc. Y este federalismo rosista o el rosismo, que es en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo surge este federalismo en la provincia de Buenos Aires? Surge como por una cuestión dramática,
que fue el fusilamiento en Navarro, provincia de Buenos Aires, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Manuel Dorrego, que era el hermano de Luis Dorrego, socio de Rosas. Y fue fusilado, o sea, quien ejecutó el fusilamiento, ordenó el fusilamiento, Juan Galo Lavalle, hombre conocido por Rosas desde la juventud, de hecho. Sí, claro. La espada sin cabeza era conocido. Claro, ahí, bueno, ¿quién lo dice? La espada sin cabeza. José María Rosa. Claro. Se cita una obra que dice La espada sin cabeza. Claro. Un hombre conocido por Dorrego y por el propio Rosas. Y bueno, vamos a decir, el golpe de Estado del gobernador hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires en Navarro en el 28 ocasiona, fue por segunda vez gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque también había sido Dorrego en el 20, ocasiona un desbarajuste en la guerra civil argentina, en la guerra civil de la Confederación, porque justamente ahí López, que tenía incidencia en Santa Fe, claro, realmente dice, esto es los salvajes, en realidad los salvajes, claro, unitarios, el término que después Rosas va a utilizar, hicieron esta atrocidad. Y ¿quién instauraba? ¿Quiénes fueron los instigadores de que la espada sin cabeza, o el cóndor ciego también le han dicho? ¿Quiénes fueron los instigadores de que el ejecutante Lavalle fusile a Dorrego? Sí, todo lo que después se abrieron, ¿no? ¿Pero quiénes fueron? Del carril, etc. Claro, pero ¿quiénes eran? Los unitarios. Los unitarios que estaban exiliados en la banda oriental, fundamentalmente, claro, ya en ese momento, y ya era el predominio federal. ¿Y de dónde surge Juan Lavalle? ¿De dónde viene Juan Lavalle? Y viene a Córdoba José María Rosa. ¿De dónde vienen ellos? Vienen de la derrota, de la guerra con el Brasil, a través de la diplomacia, y uno va a su provincia natal, Buenos Aires, y el otro va a su provincia natal, Córdoba, y realizan golpes de Estado hacia los gobernadores elegidos en ese momento. Dorrego en Buenos Aires, y lo fusilan, y Juan Bautista Bustos en Córdoba, que termina exiliado en La Rioja, amparado por Juan Facundo Quiroga. Y ahí y entonces eso es la imposición del federalismo, de los unitarios después de la guerra del Brasil. Claro. Culpando a Dorrego de la derrota de la guerra con el Brasil. Claro. Vos tenías una especie de compendio porque digamos, hablar de la figura de Rosas en 30 años es extendernos mucho. Claro. Vos tenías como una especie de visión, o nos querías comentar de alguna manera, de las visiones de la figura de Rosas dado por diferentes visiones historiográficas. Sí. Es decir, comentanos un poco eso, a ver, bueno, tema de encontrar las visiones de Rosas en el tiempo. Bueno, al principio justamente lo vamos a ver a Juan Manuel de Rosas desnostado por la pluma de los liberales, que son, de Mitre para adelante. Claro, de Mitre, Sarmiento, Esteban Echeverría. Sí, eso es lo notable, ¿no? Yo que soy un seguidor de Borges, del escritor Jorge Luis Borges, el tipo siempre vivir a la sombra de Rosas, ¿no? Del tirano Rosas, ¿no? Bueno, es decir, estamos hablando de un tipo que nació en 1899 y 40 años después todavía se sigue sintiendo ese espíritu antirrosista de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, bueno, pero ahí porque 40 años después ya hay una consolidación argentina. Sí, pero lo que pasa es que la historiografía comienza a leer a esta figura. ¿Y cuál es el aporte que contrapone a Mitre justamente un hombre de Mitre? ¿Quién es? Adolfo Saldías. Historia de la Confederación, donde con los archivos que le presta Manuelita Rosas, que es la hija preferida de Juan Manuel de Rosas, él escribe, Adolfo Alcías, una obra que se llama Historia de la Confederación, también titulada en algún momento Historia de Rosas, donde resalta la figura del gobernador, en pleno hegemonía del mitrismo. Mitre felicita a Saldías por su obra, dice Mitre que lo leyó en una noche, pero bueno, eso no creo que lo haya hecho, pero bueno,
Pero, y esa sería como el inicio de lo que después se va a denominar el revisionismo histórico, o sea, va a ser como una obra, va a ser como la prehistoria del revisionismo histórico. Claro. Y justamente es en la época de la hegemonía del federalismo. Otra obra que también va a reivindicar la figura de Rosas, ya desde Alemania, va a ser Ernesto Quesada, que también va a escribir sobre la biografía de Juan Manuel de Rosas, tratando de equilibrar esta balanza del famoso, del tirano, como le decían los liberales, claro. Y bueno, y esto estamos Claro, hablando de en realidad, tirano. siglo XIX. La palabra tirano puede sonar un poco fuerte, en realidad otorgarle, como le otorgó la Asamblea Constituyente, o así se podría llamar así, Sí. a Rosas, los plenos poderes, era nombrarlo dictador. Era nombrarlo como una especie de ordenador. Pero era común eso. Sí, claro, obviamente. Frente al desbarajuste o frente a la desorganización nacional, tiene que venir alguien a poner orden. No, pero los gobernadores, las asambleas, a López, a Ibarra, etcétera, las asambleas les otorgaban las facultades, los plenos poderes. Las facultades extraordinarias, se los entregaban. Lo que pasa que al ser Buenos Aires, desde donde se difundieron los escritores, donde se difundieron más la historia nacional, resaltó la figura de Juan Manuel de Rosas como el tirano, el dictador, el etcétera. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión de Juan Manuel de Rosas, que Juan Manuel de Rosas tuvo dos gobiernos, vos dijiste 30 años, tuvo dos gobiernos. El primer gobierno fue desde el 29 hasta el 32, donde entrega las facultades extraordinarias y va a dónde. Y se va a la campaña del desierto. Va al control de la frontera. Claro, va a ampliar el territorio de la provincia de Buenos Aires. El espacio de la provincia de Buenos Aires para sus Sí, al menos va a la lucha contra el malón, a la lucha contra el indio. Contra algunos indios, porque él también tenía indios amigos. Sí, claro. Él tenía indios amigos también, o sea, pero va a ampliar el espacio territorial de los empresarios rurales o ganaderos en la provincia de Buenos Aires. Latifundistas. Claro, es el latifundio. El latifundio, bueno, y ahí tenemos otras figuras, otra visión, como vos dijiste muy bien la palabra latifundio. Desde la historiografía marxista lo van a llamar, por ejemplo, Rodolfo Puigros lo va a llamar el pequeño Rosas, como que no se consolida este camino que anuncia Marx del feudalismo, el capitalismo y llegada del socialismo científico, porque Rosas retrasa este traspaso con una lectura marxista de la historia. Cuando ustedes lo leen a muchos de los historiadores marxistas, muchas de sus fuentes son Marx, Engels, etc. Pero ¿qué hacen? Tratan de trasladar, usando la mano, la visión de Marx del siglo XIX a la sociedad americana contemporánea. Lo que es claro es la imagen del estanciero. Sí. Es la imagen de aquel que escribió las instrucciones para el mayordomo de estancia. Claro, que ese fue Juan Manuel de Rosas. También escribió diccionario guaraní. Está bien, de su conocimiento de la campaña, de su conocimiento, pero digamos, en realidad, Rosas se distancia de la figura del caudillo. Claro. No es pero tiene una formación de caudillo. Sí, pero no es él quiere mantener mantener el orden. Entendimiento. Claro, quiere mantener el orden en la provincia de Buenos Aires para proseguir con sus negocios, y además tiene otra característica muy importante, Rosas, que nosotros podemos ver como el empresario que mantiene el orden para la élite, pero a su vez lo podemos ver, y acá utilizando una palabra de moda que no sé si es correcto decirlo, si no es correcto, su relación con los sectores subalternos, no sea tan militarista.
Con los sectores populares. Bueno, con los sectores populares, bueno, Y los sectores populares están enaltecidos por la figura paternalista de Rosas. de Juan y de Manuelita Rosas, que manejaba muy Y yo te diría más de no perderle pisada a la figura de Doña Encarnación Escudero. claro. Bueno, ahí tenemos Porque otra acá visión. parece que en la historia argentina el papel de las esposas de... Ojo que tienen un Bueno. papel importante como operadoras políticas. Bueno, ¿sí? ahí tenemos una visión. Digamos, no me voy a adelantar en el tiempo, No, pero ya conocemos las del siglo XX. Claro, bueno, pero Es decir, la operadora política. ahí tenemos, por ejemplo, Cristina Minutolo de Orsi, Ujú. historiadora Sí, claro. orsista, feminista ella. Sí, claro. Resalta la figura de Doña Encarnación como Sí, claro. la mujer atrás del hombre que Obviamente. mantuvo el orden. Y bueno, ahí tenemos una visión vamos a decir, de género de la figura de la mujer. Sí, claro. Y no solamente en una sociedad pro hombre, sino que la figura, como vos acabas de decir, de la mujer Claro. atrás del hombre. Sí. Es más, de una preocupación por la imagen política y por la propaganda política. ¿Y cuándo se resalta la figura de Doña Encarnación? Cuando él... No, y bueno, y sí, pero la década del 40 es una década, Sí, es pero- una década fundamental, ¿no? pero ¿verdad? antes, Es la década de inflexión. Pero Ella ahí- muere en el 40 y 48. Ah, Si yo no estoy sí, mal, sí. 1848, una persona que muere joven, Sí, sí. a los 40 y pico de años. Esa es otra también. Y ahí la va a reemplazar Otra ¿quién? cosa Como- pero ¿quién la va a Mueren- reemplazar? son esposas que mueren jóvenes. Pero ¿quién la va a reemplazar como la figura femenina que va a Sí, mantener Manuelita, a su hija, Rosa, la hija Manuelita, que va a actuar hasta como diplomática, Diplomática, sí, en sí, muchos sí. de los encuentros, Claro, ¿no? claro. De Rosas, del gobernador, del restaurador, del ordenador, Y ahí del tenemos- estanciero, y ahí tenemos la figura de... antifrancés, pro-británico, ¿no? Claro. Esa relación. Bueno, claro. Esa relación con sus clientes ingleses y esa Bueno. no aceptación de Bueno. lo francés. Por eso en el exilio va en Gran Bretaña. No, por supuesto, sí, por supuesto. El tipo, Pero en ahí su tenemos- relación como empresario, tenía clientes ingleses desde 1820. Pero ahí tenemos... Es obviamente que están los comerciantes británicos comprando mercadería para procesar en, Pero ahí tenemos, en la metrópoli. pero ahí tenemos otro aporte que, si bien desde el siglo XX sería contradictorio con lo que usted dice, que es ¿Qué me el trata aporte, bueno, el aporte, Me está tratando de usted. bueno, el aporte del revisionismo histórico, que nace, estamos hablando de Irasusta y Ibarguren, Sí. que surgen, tienen su foco fundacional luego de la caída de la bolsa en Wall Street. Esa es la coyuntura contemporánea de ellos. Y van a fundar justamente el paso de lo que se denomina el revisionismo histórico, y le van a dar Claro. nombre al Instituto Juan Manuel de Rosas. Claro. Y van a ser claramente, Estamos hablando, claro, finales entre la década del 20 y la década Claro. del 30 del siglo XX. claro, sí, llega el 30, 29, Sí, 30. sí, 29, 30. Y ellos van a ser fundamentalmente van a ser bastante contradictorios a lo británico. Sí, Y, claro. y por otro lado se lo resalta Rosas Ujú. como amigo de los británicos. Y ellos mismos lo van a defender. Sí, hay una relación comercial. Claro, sí, Ahí bueno, hay una está bien, relación sí, pero indudablemente claramente siempre tuvo mejor comercial. Y relación yo con creo los que ingleses. hay, Siempre tuvo mejor relación con los ingleses. sí, claro, y porque yo creo que hay una desconfianza de parte del pensamiento hispanista de Rosas. Claro. Porque Rosas es un tipo formado en el hispanismo y en el orden, Eso es lo que van a en resaltar. este orden del derecho, ¿cómo decirlo? Del derecho suarista en Claro, su cabeza, claro, sí, sí, ¿no, verdad? En hispano. su cabeza Sí, de sí, sí, sí. hispánica, Sí, sí, su relación de interés frente a lo Cuando británico y su relación de rechazo frente al desorden francés. claro, claro. Es decir, el orden iluminista francés, Rosas lo veía como algo, y todas las etapas de la París o de la Francia de finales del siglo XVIII lo vio como algo muy desordenado. Claro, bueno, cuando Esa visión que nos quisieron dar los liberales
de mediados del siglo XIX para adelante, o de post-Rosas para adelante, del tipo que no, del empresario que no estaba formado, o que era salvaje, o el bárbaro de las pampas, yo creo que el tipo tenía, sí, hablaba inglés el tipo. Sí. El tipo hablaba francés también. Se podía comunicar con los empresarios y con los representantes diplomáticos de estas potencias, se expresaba en su idioma autóctono. Por lo tanto, era un tipo que tenía una visión como empresario, y yo siempre me quedo con esa imagen: el ordenador a partir de la empresa, el ordenador a partir de la estancia, el hecho de ver a este personaje como un empresario devenido en político, devenido en ordenador, devenido en dictador, devenido en organizador, ¿por qué no?, del perfil que va a tener la Argentina o esta región en sí en los próximos 50 años. Es decir, la industria pecuaria, algo que le va a dar, algo de lo cual este país no se puede deshacer hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa imagen de orden desde la provincia de Buenos Aires, desde el control provincial, además de un control, ¿cómo lo diríamos? Un control, estipulado también por las directivas de la unicidad de Buenos Aires. Porque ese es el tema. El tema es que Buenos Aires es un gran país y quiere atraer a las otras regiones. Claro. Sí, hegemonizar, la hegemonía porteña. Yo creo que el término hegemonía es un término muy del siglo XX, ¿no? Pero se lo podría ver con el análisis del siglo XXI, siglo XX, se podría ver como el gran imán hegemónico. Claro. Es decir, atraerte a mi atmósfera, ¿no? Atraerte a mi territorio. Porque recordemos que el último gran el último gran contrafrente contra Rosas fue Stanislao López, que fallece en el 38. Claro. Entonces ahí Buenos Aires toma la hegemonía, volviendo a la palabra, de todas las provincias unidas, que va a ser después vamos a retroceder, pero que va a ser cuestionada desde otra provincia que es Entre Ríos, con Urquiza, claro. Con Urquiza, que van a ser justamente los rivales de la hegemonía, y vuelvo a repetir la palabra, porteña, a través de los... Claro, pero yo creo que Urquiza, que es otro empresario, que es otro tipo que va a manejar el ganado de la provincia. Entre Ríos. Yo, el tema del ganado, yo te lo comentaba hoy, pero el tema del ganado, el tema de este estudio que hizo el historiador uruguayo Vázquez Franco, ahora no recuerdo el nombre del libro, pero de Vázquez Franco, alguien que nos dejó el año pasado, con 100 años, el historiador Vázquez Franco siempre le dio una importancia primordial al hecho de la cuenca ganadera. Él elaboró el hecho de la cuenca ganadera y la provincia oriental, o la banda oriental y la provincia oriental después, como el gran reservorio de ganado de la región, ¿no? Y la importancia que puede llegar a tener, que tuvo y que tiene la riqueza ganadera para, por un lado, entronizar a Artigas, ¿no?, como la principal figura de esa región, claro. Y después el interés de los empresarios argentinos, o de los empresarios de este lado del Río de la Plata, en tratar de atraer esa región y no perderla en manos de los brasileros, como decíamos hoy, por el tema del ganado cimarrón libremente pastando en un terreno que hoy, obviamente, hoy es Uruguay, pero son 390.000 kilómetros cuadrados, con 8 millones de cabezas de ganado, pastando libremente, sin ningún control. Es decir, simplemente viéndose faenado por
por los brasileros, Bueno, por los pasaba portugueses, lo mismo, por aquellos que mudaban de frontera, es decir, no existía la Pero frontera. En Buenos Aires pasaba lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo, pero, y de ahí este interés que hoy veíamos Aquí en los fallaban empresarios latifundistas, ¿no? los pueblos originarios. Claro, sí, y de ahí, O los gauchos. claro, y de ahí ese intento de Rosas de controlar la frontera, Claro. el control de la frontera para que Que va a esto- ser, que va Exacto. a ser lo que denomina el mal denominado campaña del desierto. La mal Claro, denominada campaña cuando del desierto. ya de este otro lado, ya asumido Rosas, convención preliminar de paz del lado uruguayo, es decir, documentos brasileros, británicos, que le dan la independencia a le dan la independencia al territorio de la banda oriental y por lo tanto ya no pueden cruzar libremente el ganado de un lado al otro. Claro. Y bueno, y entonces creo que es conveniente hacer un corte aquí y decir que justamente el primer gobierno de Yo Rosas, creo que tendríamos que hablar sí, tendría que concluir con el primer, gobierno y de después Rosas haremos un segundo. y la campaña al desierto, donde justamente van a tomar el poder en la... De ahí es el interés de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, encontrándose con Rosas allá por 1834. allá en- Esa visión que tenía en inglés en esta sí. misión exploratoria que tenía, Por la etcétera. Patagonia. Claro, allá sobre el río Colorado, ¿no? Sobre los campamentos del río Colorado, Claro. y donde se encuentra con Rosas y lo ve, hay como una descripción de todo este lugar de parte del inglés que estaba acá en misión científica, Sí, digamos, sí. ¿no? Pero paralelo, y aquí vamos a cerrar, en Buenos Aires, mientras Rosas estaba en la campaña al desierto, que estaba programada, que iba por la zona, por el oeste, lo iba a acompañar Juan Facundo Quiroga, Ajá. que desiste por problemas internos en La Rioja y termina Buenos Aires asumiendo toda la campaña al desierto. Pero mientras Rosas está en la campaña del desierto, en Buenos Aires va a tomar el gobierno Viamonte y el ministro Martínez, que van a ser denominados los federales Lomo Negro. Lomo Negro. Que van a ser los opositores al gobierno de Rosas. Y acá va a surgir la figura que acabamos de mencionar, que es Encarnación Escurra, claro, como la promotora, la que cuida la figura de su marido, sí, y se va a crear, y esto va a ser una crítica de los liberales, de la historiografía liberal fundamentalmente, que se va a crear la Sociedad Popular Restauradora, donde van a actuar justamente en forma clandestina contra los opositores al régimen. del régimen rosista. Yo creo que para el próximo encuentro de ver esta segunda parte de Rosas, vamos a hacer un programa Rosas 2, Claro, en donde yo creo que habría que rescatar el papel de, sí, como usted dijo, de doña Encarnación Escurra, con esta historia tan particular que tienen juntos, y después de Manolita, después de su hija. Me gustaría también entrar un poco en el tema de la propaganda rosista, algo que mencionamos, pero también de los bloqueos. Pero sí, y bueno, y después van a estar los intentos, las defensas de la soberanía que va a ejercer el gobierno de Rosas allá por 1800, en la década del 40. Claro, los bloqueos. Lo que son los bloqueos navales franceses, lo que es la vuelta de obligado, bueno, toda esa situación Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a pedirles a los que nos miran que se suscriban al canal de RCP Cultura, que nos dejen sus comentarios. Y bueno, y como siempre vamos a hacer como nos han pedido, alguna recomendación bibliográfica. Sí, lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a hacer lo de John Lynch, Juan Manuel de Rosas. Ah, sí, John Lynch, sí, yo no, la verdad que no lo tengo acá, Lynch, pero que es la visión de un hispanista británico. Sí, yo creo que de repente en el próximo podemos hacer un listado un poquito más completo de dónde verlo, porque además
quedó en el tintero también las visiones que has ido recabando de cada uno, Sí, ¿no? algunas las mencionamos. Algunas ya las mencionaste, pero podemos mencionarlas, sí. para hacerlo concreto y Vamos no hacerlo tan extenso, lo vamos a dejar por aquí, los vamos a invitar a que la semana que viene nos vuelvan a acompañar y nos veremos. Con Rosas 2. Rosas 2. Que pasen muy bien, gracias. Hasta luego.